Demos inicio entonces, según el correo que yo les envié, la actividad hoy día tiene tiene por objetivo, voy a abrir el correo, tiene por objetivo dos cosas. Primero, el establecimiento de un diálogo pedagógico para detectar las necesidades de mejora. Y segundo, el levantamiento de los indicadores de mejora de las prácticas pedagógicas para la confección de la pauta de acompañamiento. Son dos cosas que es importante que la miremos hoy día. Creo que la semana pasada tuvimos un diálogo más general respecto del proceso de acompañamiento. Se asignaron las duplas de trabajo por nivel. Cada uno de ustedes ya sabe a quién le toca acompañar y por quién ser acompañado en el caso de los colegas, de los profes. Eso ya quedó más o menos claro. Quedó más o menos claro igual que posiblemente en 1 o 2 semanas más iniciaríamos este proceso. Quedaron claras algunas cosas generales, como que va a ser un ciclo de acompañamiento que va a tener por lo menos 2 a 3 etapas, lo más seguro es que 3 etapas. Va a estar fundado sobre la base de algunas mejoras que podamos implementar a partir de los resultados del diagnóstico. Perdón, bueno, diagnóstico finalmente, nuestra prueba de evaluación formativa también en este caso sirve como diagnóstico, porque lo vamos a comparar con una segunda evaluación que vamos a tener la segunda semana de septiembre, creo, ¿sí? ¿Sí? ¿Segunda? Sí, segunda semana de septiembre, y posiblemente otra que tengamos en octubre, o primera o segunda semana de octubre, como ya es tradición. Estamos realizando una evaluación mensual. Entonces eso también, ese proceso nos va a servir para ir comparando, viendo cómo va el avance o el retroceso de nuestros estudiantes en términos de sus aprendizajes o lo que están logrando. Entonces, por lo tanto, hoy día nos queda dialogar en torno a esos dos elementos. En primer lugar, como les digo entonces, tiene que ver con detectar algunas necesidades de mejora y a la vez levantar indicadores que nos van a servir para la elaboración de esta pauta de acompañamiento. Yo creo que lo interesante de estos diálogos y lo interesante de este proceso que estamos comenzando ya desde la semana pasada y continuando hoy día, es que este acompañamiento y este levantamiento de esta pauta nos va a servir también como la confección de una pauta que va a ser participativa, parte del equipo directivo, parte de los profesores, y después la podemos seguir dialogando con otros colegas, porque si es que definitivamente no hay retorno a clases presenciales, los procesos de acompañamiento se tienen que seguir haciendo de manera sistemática. Especialmente tenemos que evaluar, sí o sí, porque una exigencia del DAEM a los profesores que están con horas a contrata. Entonces eso también, esta pauta de acompañamiento va a servir para ese proceso también. Entonces seguramente de aquí va a nacer un fundamento como base para realizar ese proceso. Así que también yo creo que es interesante lo que surja de estas reuniones que vamos a estar haciendo especialmente con un primer ciclo. Yo creo que una de las cosas también por las cuales iniciamos con primer ciclo es porque es una comunidad que creo que está bien consolidada. Yo lo quiero decir de manera bien clara y también felicitándolos por su trabajo. Yo creo que es una comunidad consolidada. Yo creo que el diálogo que se mantiene entre ustedes es permanente. Son rápidos para tomar acuerdos y tomar decisiones y tienen autonomía para eso. Entonces yo creo que también va a servir como modelo para otras comunidades que necesitan quizás avanzar. Yo creo que en esta configuración de las comunidades profesionales de aprendizaje, siempre van a haber equipos o grupos que estén más adelantados y otros más en proceso de formación todavía. Entonces yo creo que esta comunidad de primer ciclo, tanto primero y segundo, como tercero y cuarto, con las respectivas coordinadoras que es Mary y Madeleine, yo creo que tenemos un trazo ya un poco más avanzado en términos de la consolidación del trabajo. Así que también vayan las felicitaciones para ustedes, colegas, porque creo que, y lo digo honestamente, creo que el trabajo que se está haciendo en estas comunidades tiene más consistencia. Yo creo que eso también nos va a servir para replicar el trabajo en otro grupo, en otro equipo de profesores. Así que respecto del proceso de acompañamiento como tal, la verdad es que les quiero comentar de manera general que he estado revisando un poco de literatura respecto de las clases virtuales y me he encontrado con algunas cosas que son re interesantes que me gustaría compartir con ustedes hoy día.
Porque a partir de eso es que vamos a tener este diálogo pedagógico en torno a las necesidades que ustedes tienen o las necesidades que existen para la mejora de la práctica de aula virtual. Y a partir de eso también es que se levantan estos indicadores para que sean después criterios de evaluación en una pauta de acompañamiento. Entonces la idea no es que sacar un modelo de alguna parte y transcribirlo a nuestro colegio, porque nuestra realidad es distinta. El tema o el punto central es que quienes han estado trabajando harto en esta modalidad a distancia son las universidades. Yo creo que ellos llevan un proceso más adelantado que nosotros. Entonces, por lo tanto, hay que mirar un poco lo que están haciendo hoy día las universidades en términos del uso de plataformas, de clases a distancia, los colegios en general, tanto en la enseñanza media como en la enseñanza básica. No hay mucho desarrollo de plataformas virtuales, es poco lo que se ha hecho. Y tampoco lo que hay tampoco está sistematizado en algún tipo de documento, en algún estudio. Entonces, sí o sí hay que mirar las recomendaciones que hoy en día están haciendo desde las universidades que trabajan con este tipo de plataformas y además algunas recomendaciones generales que estuve revisando, que sacó hace un tiempo atrás la UNESCO también para clases remotas, UNESCO para Latinoamérica. Entonces, de ahí van surgiendo algunas recomendaciones de trabajo, lineamientos generales, que después nosotros yo creo que las que tenemos que detallar un poco respecto de lo que queremos observar en nuestras clases. Así que para comenzar entonces, les voy a compartir una presentación, que no quiero que sea tan larga, sino que más bien la podemos dialogar y después establezcamos esta conversación. Yo espero que esta reunión sea una reunión que tenga una duración no más allá de una hora, como tope eso, para que sea bien práctico y podamos avanzar. Bien, obviamente podemos ir haciendo las consultas que sean necesarias, interrúmpanme cuando sea necesario, si hay alguna duda, alguna consulta, y al final de la presentación vamos a tener otro momento para ir conversando sobre cosas que sean necesarias incorporar. Entonces, para darle un poco de fundamento a nuestro trabajo, también me gustaría señalar algunas cositas que son, yo creo que es importante que las manejemos en términos del vocabulario que debemos usar en términos, o en el momento que estamos trabajando en aula virtual, o en la educación remota, ¿bien? Entonces, yo les decía, este documento sintetiza de manera muy general, es una gran síntesis, ¿cierto?, de algunas buenas prácticas de enseñanza remota, ¿ya? Que, como les digo, fueron obtenidas a partir de una revisión de lo que hoy están haciendo algunas universidades que llevan más tiempo trabajando en esta modalidad, y este documento que le puse una foto ahí, que es una guía teórico-práctica para docentes, que comparte con nosotros la UNESCO, así que para América Latina y el Caribe, ¿cierto? Lo primero que hay que señalar es que la educación remota que estamos nosotros trabajando no es una educación remota que haya sido muy trabajada, muy estudiada. ¿Por qué? Porque se está dando en un contexto de emergencia sanitaria. Y eso le da una connotación un poco más compleja. ¿Por qué? Por dos factores. El primer factor es un factor como macro que tiene que ver con que de un momento a otro tuvimos que saltar todo este proceso o esta modalidad, ¿cierto? Y había poca preparación, poco conocimiento, entonces eso implica que vayamos cometiendo también harto error en el proceso, por desconocimiento. Y lo otro que tiene que ver con el tema de la emergencia es que anímicamente tampoco están en las mejores condiciones desde el punto de vista emocional, tanto de profesores, estudiantes, las comunidades en general, porque finalmente los profes pueden estar preocupados de la continuidad laboral, algunos tienen cuestiones que hacer, tienen preocupaciones en sus casas, hay gente que enferma, etcétera, etcétera. Y los mismos estudiantes también, confinamiento el confinamiento también implica un desgaste emocional que lo hace más complejo aún. Por eso es que lleva este adjetivo de emergencia, ¿bien? Respecto de la educación a distancia, esta tiene dos modalidades de trabajo, ¿ya? Una modalidad se le denomina la modalidad asincrónica, ¿ya? Y esto va a ser solamente una plana que quiero que esté ahí en nuestro conocimiento. Esta modalidad sincrónica principalmente tiene que ver con una modalidad a distancia, pero que no implica trabajar en tiempo real. ¿Ya? El profesor no está conectado directamente en el momento con el estudiante. La clave de esta modalidad es la creación de material de estudio, que pueden ser videos interactivos, clases grabadas, documentos de trabajo, juegos virtuales, etc. Y el material de estudio se trabaja desde el hogar.
y se recepciona la evidencia del aprendizaje. Se utilizan plataformas en línea para almacenar y recepcionar los trabajos, los documentos. Hay una serie de plataformas que trabaja hoy día en las universidades, como Canvas o Teams u otras, que el trabajo es asincrónico. Significa que el profesor sube material, sube videos, el profesor graba una clase, graba un video explicativo, sube infografías, documentos, etcétera, etcétera. Y el estudiante en algún momento durante el día va a tener la posibilidad de ingresar a esa plataforma, descargar, revisar los videos, revisar los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, es remota, hay un trabajo, o que en media aquí es una plataforma virtual, pero la conectividad no es en tiempo real, no es instantánea, no es en línea. No está en el momento conectado el profesor con el estudiante a la vez. Y en segundo lugar está la modalidad que se llama modalidad sincrónica. Esta modalidad sincrónica básicamente son las clases virtuales en línea. La conectividad es en tiempo real. Se promueve la interacción docente-estudiante por medio de una plataforma virtual que permita mantener conexión instantánea. Claramente, estas dos modalidades de trabajo a distancia, la que estamos usando nosotros y la que vamos a trabajar ahora es la modalidad sincrónica, que es a través de nuestra plataforma Aula Virtual Apoderados. Lo quería comentar porque creo que es importante ir despejando algunas dudas y también es importante darle un poco de fundamento, un poco más teórico a lo que estamos haciendo. Yo creo que eso también es importante para nosotros, los profesores. En términos de la educación sincrónica o de la modalidad sincrónica, existen una serie de recomendaciones que pueden ser muy generales y que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con la clase en sí misma, con alguna normativa que hay que establecer en el trabajo, etcétera, etcétera. Y son las que paso ahora a compartir con ustedes. Respecto de buenas prácticas, ¿qué están diciendo hoy día los estudios? ¿Qué se está diciendo hoy día respecto de esas buenas prácticas? En primer lugar, en términos generales, ¿cierto? Hay algunos temas o algunos puntos que son importantes no dejar de mencionar, como los que tienen que ver con el lenguaje. Siempre la recomendación es tratar de usar un lenguaje inclusivo. Se puede hablar siempre de todas y todos los estudiantes. Yo creo que eso es súper importante que nosotros transmitir y dar continuidad a eso. Yo creo que ha estado en la palestra hoy en día, sobre todo, respecto de la inclusión de la mujer en la totalidad de la vida. Así que la mujer y otros grupos, y otras minorías. Yo creo que aquí no hay que dejar espacio para todos. Todos cabemos en la educación pública. Entonces, en ese sentido, creo que el lenguaje es importante considerarlo en el momento de dirigirnos a nuestros estudiantes, y sobre todo en este contexto que estamos hoy día en aula virtual, y no perder esa buena práctica. También se sugiere, en términos generales, considerar la retroalimentación como un proceso muy, muy importante, especialmente la retroalimentación, no solamente profesor-estudiante, colegas, sino la retroalimentación en términos de crear redes de apoyo entre profesores o entre colegas. Generar una red de retroalimentación con otros colegas con el objetivo de compartir experiencias y revisar sus recursos y actividades de aprendizaje. Según las orientaciones de trabajo que fueron enviadas para el mes de agosto y septiembre, nosotros tenemos una de estas jornadas. ¿Se acuerdan qué fecha es o no? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿El 4 parece? 4. 4 de septiembre. 4 de septiembre, justamente. 4 de septiembre nosotros tenemos, el día viernes 4 de septiembre, tenemos una jornada donde vamos a compartir buenas prácticas. Entonces tampoco andamos tan perdidos un poquito de lo que están señalando hoy día la UNESCO ni lo que están diciendo las universidades. Nosotros ya teníamos planificado esta jornada donde vamos a compartir entre colegas experiencias de aula virtual y otras plataformas o algunas aplicaciones. Recordar que la semana pasada ya tuvimos 2 pequeñas capacitaciones que muy bien lo hicieron. Aprovecho de felicitar a Mary y a Gonzalo, que no está aquí, pero fueron 2 profesores que la semana pasada nos capacitaron en el uso de 2 herramientas interactivas. Yo creo que ese diálogo entre docente, entre profe, tiene que estar siempre presente. Es parte también del profesionalismo que debemos tener, creo yo. Entonces eso es súper importante y ya tenemos agendado nosotros una fecha. Y el punto 3, en términos generales, también la importancia de la diversificación de la enseñanza. Evitar utilizar el mismo tipo de recursos y actividades de aprendizaje en cada módulo. No uses solo videos y preguntas de selección múltiple. Como digo, esto es una recomendación general, no sé si se ajusta exclusivamente a lo que estamos haciendo hoy día nosotros. Pero yo creo que la idea de fondo se entiende. Yo creo que aquí es súper importante intentar de ir ampliando, ¿cierto?, la gama de posibilidades también que nosotros tenemos y nuestros estudiantes tienen para poder ir generando mayores y mejores aprendizajes. Y es por eso que hemos querido
compartir, colegas, es por eso que hemos querido compartir estos mini talleres. Mary trabajó Pictocuentos, Mary, ¿era? ¿Algo así? Sí, Pictocuentos, que es una plataforma para, en resumen, en 2 palabras, ¿qué era Pictocuento, Mary? Te cuento, es parte de una aplicación, de una herramienta que se llama Picto Aplicaciones, Ya, ¿ya? Y en Picto Cuento, ahí se puede trabajar, hay diferentes, bueno, en este momento solo hay 4 cuentos, ¿ya? Y en esos cuentos aparece de forma, se escucha el audio del cuento, se ve la imagen con una imagen dinámica, y además se ven los pictogramas. súper. Entonces, se trabaja una enseñanza diversificada con esa Súper. aplicación. Yo creo que, gracias Mary, yo creo que es el propósito de las capacitaciones justamente eran esas, tiene que ver con el punto 3, cómo nosotros somos capaces de diversificar nuestras prácticas de La José enseñanza en me este dijo, contexto remoto, virtual. ¿y qué onda? Le Lo que llegó hizo el... Gonzalo también es Tenía una, poquito, sí, en su AFP. lo que hizo lo que hizo Gonzalo también es una capacitación con Mentimeter, y Mentimeter es una plataforma, los que estuvieron ahí, yo estuve la de Gonzalo, yo creo que fue súper positiva. También permite generar una serie de recursos visuales, gráficos, interactivos, el estudiante contesta y aparece el gráfico inmediatamente, y eso sirve para generar un diálogo, yo creo que también. Y lo que viene después con Joana y con Madeline. Madeline va a compartir un taller sobre Mentimeter que tiene que ver con la creación de material interactivo, presentaciones, infografías y otros. Y Joana con Kahoot, que es una aplicación para trabajar juegos interactivos como práctica de enseñanza. Yo creo que en estos 3 puntos, yo creo que hay claridad. Entonces, en términos del lenguaje, se recomienda esto de ser inclusivo en términos de cualquier tipo de estudiantes que nosotros tuviéramos. Estudiantes con otras capacidades o capacidades distintas. La retroalimentación, que tiene que ver con, con compartir experiencia, y la diversificación, que ya lo comentamos. Ahora bien, en términos de los módulos de trabajo, que vendrían siendo las clases propiamente tal, respecto de buenas prácticas de enseñanza remota, siempre está la sugerencia de que lo que estamos haciendo sea un trabajo que atrae al estudiante. ¿Sí? Preocúpate de que tus recursos y actividades se vean atractivas. Esto te permitirá mantener la atención de tus estudiantes. O sea, aquí tenemos una tremenda competencia nosotros como profesores con Internet en general y con las plataformas que existen, porque un estudiante viene de jugar, yo sé que los estudiantes hoy día juegan Minecraft, sé ese nombre porque siempre lo escucho en los niños y las niñas. Y resulta que estos juegos tienen tremenda eh, eh, sustento desde el punto de vista de la interactividad y de la calidad de la imagen. Entonces, nosotros no tenemos esas capacidades para competir con aquellos, pero creo que de alguna manera pudiéramos ir incorporando actividades que pudieran generar cierta atracción del estudiante con juegos, con videos y otras cosas. Lo que está haciendo ahí también un grupo de profesoras, lo que está haciendo un grupo de profesoras en el colegio también es bastante interesante. Son unos módulos de trabajo que, que enseñan a leer a partir de videos explicativos en YouTube. Yo creo que cosas como esas son las que se espera hoy en día. Evaluar formativa o sumativamente todos tus módulos, acostumbrar a dar a los y las estudiantes una oportunidad para evaluarse en cada módulo. Si me dicen a dónde llegué, hasta dónde llegué, ¿me escucharon esa parte? Digo, evalúa. Hasta evaluar, ya. Gracias. Evaluar, sí. Evaluar. Ahora, entonces, en términos de las evaluaciones, incorporar siempre las evaluaciones a nuestro trabajo. Aquí dice que hay que evaluar siempre los módulos, si no hay tiempo siempre, pero creo que alguna vez, cada 15 días, ir evaluando formativamente, retroalimentando siempre a los estudiantes. Y creo que estas son prácticas que los profes tienen bastante incorporadas, pero no está mal reforzarlas. Crear infografías o videos relacionados a los temas específicos. Se recomienda parcelar la información como una forma de ordenar el trabajo. Respecto del uso de recursos, trabajar con los resultados de aprendizaje, considerar los objetivos y resultados de aprendizaje que se deben desarrollar al generar infografía o videos. Aquí los resultados o uno de los enfoques que he venido tratando de instalar ya desde hace un tiempo la Agencia de la Calidad es que una de las buenas prácticas de enseñanza tiene que ver con las decisiones basadas en el dato.
y eso también es una práctica que hemos tratado de instalar en el colegio, que nuestras decisiones pedagógicas estén basadas y sustentadas en el dato, se refiere a los resultados que vamos teniendo, tanto en las evaluaciones formativas generales que aplicamos en el colegio, como las evaluaciones formativas que cada profesor trabaja en su clase. O sea, el aprendizaje a partir del dato o las decisiones a partir del dato aquí también cobran o recobran también harta importancia. Respecto de la organización, procuro organizar la información de manera clara, ordenada, teniendo en cuenta los aspectos que se desean transmitir. Una cuestión, creo que esto es una práctica que ya es habitual en los profesores, pero nunca está de más comentarlo. Generar videos educativos y al momento de generar estos videos elaborar un guión que te ayuda a llevar un relato claro y coherente. ¿Sí? Para los profesores que están creando material o que van a crear material educativo como videos explicativos, la idea del guión educativo también es súper importante. Yo creo que el guión educativo siempre es algo que es implícito en nosotros. Nosotros cuando entramos a una clase siempre tenemos más o menos pensado qué es lo que vamos a decir, en qué orden lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Lo mismo con estos tipos de recursos. Respecto de algunas actividades prácticas, realizar dentro de aula virtual, considerar cierto la estructura. Al realizar una actividad práctica se recomienda seguir la siguiente estructura: verificación de los conocimientos previos o una actividad inicial, eso también es una práctica habitual de los profesores. Una introducción clara también sobre lo que se va a hacer, sobre lo que se va a trabajar y el desarrollo de una actividad y evaluación al final de cada módulo. Y respecto de la planificación, la idea es planificar una actividad. Siempre se debe considerar las limitaciones, los recursos con los que disponemos, tanto profesores como estudiantes, el tiempo. No es lo mismo planificar una clase de 120 minutos, o de 90 minutos, perdón, de manera presencial, que los 45 minutos o una hora que tenemos aquí en modalidad virtual. Entonces, eso también es una recomendación general. Respecto de otras actividades prácticas o otras recomendaciones respecto a actividades prácticas, realizar una introducción clara a la actividad, contextualizando, entregando las indicaciones para el desarrollo de esta, generar espacio entre actividades donde se pueden aclarar dudas, eso también es súper importante porque es parte de la evaluación formativa, estar permanentemente monitoreando el aprendizaje a partir de preguntas que se van haciendo, eso se trabaja tanto de manera presencial como se puede hacer de manera virtual. Y la retroalimentación, procurar de que también sea de manera permanente, retroalimentación descriptiva respecto de los logros que están teniendo los chiquillos o las niñas y respecto de los errores y oportunidades de mejora. Yo creo que esas cuestiones son súper importantes y no debemos olvidarlas en nuestra clase. Estas son, de manera general, un repaso general, entonces, algunas de las prácticas o buenas prácticas de enseñanza remota que hoy en día, como les digo, tanto desde organismos internacionales como algunas universidades se crean y se comparten para poder incorporar en nuestras clases. Yo considero, creo, me da la impresión de que muchas de estas cosas ya están instaladas en nuestra práctica, porque es lo que hacemos de manera presencial y de alguna manera vamos transmitiendo ahora también en aula virtual. Recapitulando entonces, el tema del lenguaje, la retroalimentación entre colegas, la diversificación de la enseñanza, actividades que sean atractivas para nuestros estudiantes, que llamen su atención, no olvidar nunca los procesos de evaluación tanto formativos como ahora vamos a incorporar los sumativos, crear material acorde a las temáticas que se van a trabajar, infografías, videos, la utilización de los recursos a partir de los resultados de aprendizaje, la organización del trabajo, la creación de videos educativos, los guiones, que nuestras actividades prácticas tengan una estructura de clase. La estructura de clase en aula virtual yo creo que también es un poco similar a lo que veníamos o lo que se hace de manera presencial. Siempre hay una introducción que sería como el inicio de la clase, el desarrollo de la clase que tiene que ver con la actividad de aprendizaje y el cierre, donde pueden haber distintos momentos de dudas, de consulta, una actividad evaluativa. Hay varias oportunidades también para trabajar. Bueno, que la planificación considere limitaciones y la posibilidad y los recursos, perdón, que nuestras actividades prácticas, como ya les decía, mantengan una introducción, espacio para dudas, retroalimentar al estudiante. Bien. Eso, como les digo, son algunas cosas que he ido recopilando, alguna información que he ido como tomando de varias partes y que es importante, yo las quise compartir con ustedes, porque a partir de estas buenas prácticas que se recomiendan, nosotros podamos levantar algunos indicadores considerando este material en conjunto con la experiencia.
Y yo creo que aquí levantar buenos indicadores y construir una buena pauta de acompañamiento debería estar basada en estos dos grandes como dimensiones, la dimensión teórica de lo que se recomienda hoy día, pero también de la dimensión práctica, experiencial, que es lo que los profesores están haciendo en aula virtual hoy día, en cada uno de sus módulos de trabajo. Entonces, en ese sentido es que he querido presentar esto y pensar en una estructura de trabajo. Bien. ¿Hay algún comentario en general de lo que acabamos de compartir? ¿Sí, Lucía? Hola, don Salvador. Hola, Lucía. Bueno, en primer lugar me gustaría pedir si me puede compartir después la presentación, Sí, claro. porque la encontré súper buena. Pero sí, por ejemplo, yo voy a hablar en mi caso particular. Uh-huh. Por ejemplo, yo siento que aquí hay algunas cosas en las que yo me siento al debe. Por ejemplo, en general los videos, porque la verdad no me manejo. Siento que esa es una de mis grandes debilidades. Quizá, claro, yo puedo usar la tecnología como lo básico, presentar un video que encontré, pero no generarlo yo. Uh-huh. O preparar, no sé, con un PPT, así como a lo interactivo sería como a lo más, pero tampoco manejo, y no sé, yo estoy hablando por mí, mayores herramientas tecnológicas. Entonces yo siento que ahí yo estaría como al debe. Uh-huh. También considero que, claro, es importante trabajar, como decía usted, las actividades diversificadas, pero muchas veces de forma remota no es tan fácil. Claro. Porque por lo menos con los chiquititos es súper importante lo que es concreto. Entonces, ¿cómo lo diversifico desde la pantalla? Y a mí, la verdad, yo siento que ahí, vuelvo a insistir, me siento débil. Lo otro que yo voy a ser súper honesta, yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora con los textos. Una, porque se acordó trabajar con los textos para que los niños que no se conectaban se pudiese enviar la información a los papás y mantener más o menos a todos trabajando en algo similar. Entonces, claro, yo puedo poner un video, pero siento que para esto quizás dentro de lo que se va a levantar de la estrategia podría ser capacitarnos para generar estos recursos, como los videos, o quizás conocer más páginas donde podamos ayudarnos. Eso solamente. Bien, sí, tomé nota, se está grabando, así que Pero era como a está, grandes rasgos. sí, va a estar eso considerado, yo creo que al momento de levantar una pauta. Ahora, creo que se dijeron algunas cosas de las dudas que señalas tú, Lucía. Por ejemplo, tú señalas que sería importante generar capacitaciones, y justamente la estamos haciendo. Sí, Creo que sí. es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo capacitaciones internas con herramientas que son súper sencillas, Lucía. Yo le pedí a los chiquillos que trabajaran en esas plataformas, o las que yo conocía, y creo que algunas Claro. las propusieron ellos, porque en realidad son sencillas. Ahora, respecto de la complejidad de algunas herramientas digitales, yo creo que aquí no se trata como de venir quizá a pillarlos si es que saben o no saben. Yo creo que un criterio puede ser el uso de algún recurso tecnológico, que puede ser desde compartir un video, compartir un gráfico, compartir una infografía, hasta la creación de ella. Claro. Yo creo que pudiera ser también esa una opción. Como le digo, no se trata de pillar si es que Lucía sabe o no sabe crear un video, porque tampoco han estado todos los tiempos para hacer ese tipo de capacitaciones que son más largas. Sí. Pero como te digo, Lucía, estas son recomendaciones generales y Sí. obviamente que hay que contextualizarla a nuestro colegio. Sí, don Salvador, gracias, pero el tema es que yo estaba tratando también de hacer como una reflexión con respecto a lo que usted Sí, nos claro. explicaba. Entonces, considero que todo lo que usted nos comentó acá lo encuentro que es súper bueno, pero si yo lo veo desde mi perspectiva, me sentía como un poco al debe. Y creo que es Sí, importante también hacer esa reflexión. sí, claro. Sí, claro. Yo creo que tenemos que avanzar también por Lucía. O sea, de una manera, igual hay que reconocer debilidades. Hay Sí, que reconocer debilidades de distinto tipo. Pero también, por ejemplo, tenemos un semestre entero que pudiéramos dedicar a conocer algún tipo de plataforma, algún recurso, e ir incorporando en este proceso. Yo creo que también hay que tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. es un Sin, desafío. y quizás sin las presiones propias de una observación de aula, pero sí como desafío de mejorar, ¿cierto?, mi práctica. Claro. Yo creo que hay que avanzar hacia allá. Yo creo que hay que avanzar hacia allá. Va a ser complejo, pero yo creo que no va a estar dentro de quizás de la evaluación misma de un acompañamiento, si es que lo hizo o no lo hizo justamente ese día. Ujú.
Sí. Irene, sí. Comentario, no es por querer echar por tierra lo que estamos analizando, pero nos ha sucedido en la práctica con Alejandra que hemos preparado videos, que hemos preparado cosas diferentes y los niños con su internet no pueden ver lo que preparamos, no pueden hacer uso de lo que preparamos. Entonces, como te digo, o sea, sí, estamos con todas las ganas de hacer cosas diferentes, pero al final nos hemos terminado limitando a lo que vemos que los niños pueden ver, ya usar, porque, como te digo, sus equipos o los teléfonos desde los cuales ellos participan en clase no les permiten usar los recursos que nosotros hemos preparado. Ujú, entiendo. Sí, eso es bastante variado, Irene. Tengo otra experiencia de otros colegas que sí les ha resultado. Entonces, hay cursos que sí tienen más problemas que otros, pero como te digo, yo creo que la lógica de esto es ir considerando esas limitaciones también que tenemos e ir adaptándonos, o ir adaptando lo que hacemos también según esas limitaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que no pudieron porque no daba la conectividad, bueno, hay que hacer otras actividades menos complejas, que pudieran sí ser utilizadas. Yo creo que hay que ir bajando el nivel cuando hay que hacerlo y subiéndolo cuando están las condiciones también. Cuando están las condiciones, claro. Sí. Bien, ¿algún otro comentario, colega, de esto? De la presentación primero, en términos generales de la presentación. Como les digo, y repito la idea para que quede claro, estas son algunas recomendaciones generales que se desprenden de algunas experiencias, pero que están mucho más avanzadas que nosotros. O sea, nosotros aquí nos vamos a... El colegio no es que del próximo año, desde ahora en adelante, se vaya a transformar en un colegio virtual. Sabemos que no va a ser así. Pero también yo creo que como experiencia de aprendizaje, después nos va a servir cuando volvamos de manera presencial, manejar otros recursos tecnológicos. Y va a ser positivo también en el futuro también para lo que hacemos dentro del aula. Ahora, si no hay otro comentario de manera general, quizás pudiéramos comentar algunas cosas que son importantes para observar o qué cosas podemos mejorar respecto de lo que hacen ustedes en plataforma aula virtual o en otras que estén trabajando hoy día. Y aquí yo dejo también el micrófono abierto. Es importante que mencionen algunas cuestiones que después pudieran estar en una pauta de acompañamiento. La idea de una siguiente reunión es traer una pauta de acompañamiento, compartirla con ustedes y hacer los cambios que haya que hacerle y después la dejamos esa como evidencia, o perdón, como sustento para el proceso mismo. Entonces, aquí es donde sería bueno como escucharles también a ustedes sobre lo que consideran que sea importante observar, sea importante también que esté ahí como criterio de observación y como también alguna práctica de mejora que haya que comenzar a instalar en clase. Así que lo escucho si es que alguien tiene algún comentario. Por ejemplo, consideran importante que en una pauta de observación considere una estructura de clase con inicio, desarrollo y cierre, por ejemplo. Sí. Sí, no, porque es una pregunta y conversémosla. A ver. Sí, no, Yo porque creo que sí es importante tener la estructura, ya. porque además permite que los niños sepan, se puedan, en el fondo, como adelantar a lo que viene. Y además porque desde el ministerio también como que se pide, se solicita cuando se hace evaluación docente, que esté muy claro el inicio, el desarrollo y el cierre. Porque en Como el inicio se estructura. supone, como estructura, en el inicio tienes que desarrollar, tienes que rescatar aprendizajes previos,
en el cierre, bueno, en el desarrollo de la actividad, en el cierre de la metacognición, yo creo que sería importante que estuviese una pauta. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Si alguien no está de acuerdo. Catherine, Hola, ¿sí? Hola, hola. la verdad es que con el tiempo que tenemos para la clase, que son 40, 45 minutos, yo estoy completamente de acuerdo con Lucía en que uno debe mantener la estructura, ¿ya? Pero la educación remota es distinta, entonces el tiempo que tenemos y el tiempo de concentración que se logra obtener con los estudiantes es muy breve, por lo tanto, si yo tomo un tiempo para el inicio, teniendo súper claro que es fundamental el conocimiento previo, la motivación, todo, en un cierre, la metacognición, o sea, es fundamental. Tal vez quizás tomar en cuenta un cierre más profundo que tal vez un inicio, porque yo soy de la idea de centrarnos más en la actividad propiamente tal, porque el tiempo es muy breve. Solo por eso, sin dejar de lado y reconocer que lo que se exige es el inicio, el desarrollo y el cierre, para mantener los tiempos de la clase, para tener un aprendizaje efectivo. Pero en este caso creo que es distinto. Quizás ahí habría que ser un poco más flexible en el tema de generar una pauta. Entiendo. Incluso lo que dice Catherine tiene mucha razón, porque estudios señalan que la concentración sostenida de los estudiantes a este nivel no supera los 18 minutos. O sea, estamos hablando de que nosotros hacemos clases de 45 minutos con una atención sostenida de 18. O sea, ahí hay un par de minutos de diferencia que tiene que ver con... Estamos solos. Desde que, o que están solos, o que cállense, o que se escucha a la mamá, qué sé yo, una serie de cosas. Yo quisiera acotar ahí que por lo mismo no podemos pretender hacer una cosa de una en esos 40, 45 minutos. Y por eso que el diferenciar el inicio, el desarrollo y el cierre son importantes, pero con actividades diferentes. Y se los digo porque lo hemos probado con Alejandra. Nosotros comenzamos, por ejemplo, en el caso del lenguaje, contándoles chistes cortos a los niños. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Preguntándoles cómo están, pidiéndoles que coloquen un emoticón para que nos digan cómo están, esto en el chat, y de ahí les contamos un chiste corto y ellos saben que pueden contar un chiste corto. Es la motivación y los desconectamos de toda esta cosa de, cómo se sienten ellos, de estar sabemos cómo están en la casa, pero los sacamos de todo el estrés, si quieres, que produce esto de tener que sentarse frente a un computador para la hora de clase, porque comenzamos riéndonos. Entonces, sabemos que las emociones te permiten enganchar el aprendizaje. En la medida en que tú estés bien, livianito, contento, estás listo para. Por eso que el inicio para nosotros es súper importante. Y el decirles, chiquillos, hoy vamos a hacer tal cosa. Veamos al final si la logramos o no la logramos, el objetivo que nos propusimos. Entonces, y lo vamos a hacer de esta manera. A ver, ¿qué les parece? Entonces, es verdad, es menos tiempo, hay menos tiempo de concentración, pero por lo mismo vayamos intercalando cosas que no son, entre comillas, académicas, si le quieres poner un nombre, y después sigue con la clase. Entonces, lograste desconectarte un poco, te reíste, te relajaste, y después de eso ya, seguimos con lo que venía ahora. Anoté varias cosas. Ay, perdón. Sí, ahí están, uno puede inventar mil cosas, y en realidad, bueno, Alejandra puede contar más, dale. No, acotando un poquitito lo que dice Irene y sumándome a lo que decía Lucía, o sea, absolutamente al debe con el uso de la tecnología. O sea, yo en lo personal, súper débil, porque no las conozco, simplemente no las conozco. Bueno, y hemos intentado hacer otras cosas
con Irene y no nos ha resultado porque los chicos no tienen internet, entonces hemos tenido que adaptarnos al tradicional, al PPT, al video de YouTube. A veces no todos lo logran ver porque no todos les acompaña el internet, no todos tienen audio, más de la mitad de mis niños no tienen audio, entonces ha sido un aprendizaje y un sentir que muchas veces en lo personal, así como, oh Dios, estarán servirán lo que estoy haciendo, ha sido a esta altura ya del año bastante angustiante. Y tomándome de lo que decía Irene, sí que hemos tratado de motivar, de incentivar de la mejor manera, porque no nos ven, y hay unos que no pueden hablar, qué difícil para un niño no poder hacerse escuchar. Y le damos el tiempo que escriban el chat, y lo esperamos que escriban el chat, y leemos, y eso implica minutos, es cierto, la clase trata de tener una estructura, un inicio, un desarrollo y un cierre, pero honestamente, la mayoría de las veces no se alcanza a hacer todo, porque hay que darse el tiempo de escucharlos, de leerlos, de esperarlos, porque muchas veces hay muchos que las plataformas los expulsan, tienen que volver, hay que esperarlos, es tener que esperar a un niño, o sea, no nos come, pero no me parece ético seguir con mis clases si sé que la plataforma expulsó a 1 o 2 niños. Tengo que esperar, porque después llega y tía, ¿y qué pasó, tía? Entonces, las clases no siempre se dan como uno lo quisiera, no siempre hay un inicio, un desarrollo y un cierre tan riguroso como uno quisiera, y hay veces que solamente se nos pasa el tiempo antes de conversar, antes que ellos cuentan algo, antes que se conectan, no se pueden conectar, y yo me tengo que desconectar para que ellos se puedan volver a conectar. Pero estamos ahí y esperan. Si yo me demoro, ellos me esperan. Si Irene se demora, ellos esperan. Hoy día yo no me conecté, me logré conectar a las 11:15, mi clase empezaba a las 10:30. Me logré conectar a las 11:15 y ellos me esperaron. Y conversamos, no hicimos la clase porque ya faltaba poco, porque preferí retomar la clase a las 12, pero me esperaron. Estuvieron ahí porque querían estar ahí. Por último, para conversar, para pintar, para echar la talla, para escribir un par de emoticones. Entonces sí, la estructura es importante, pero en estas circunstancias no creo que debería ser observada de manera tan rigurosa, porque yo no sé qué clase me va a tocar o cómo ese día van a estar. Me parece, sí, viene la Mary ahora. Viene Mary y después Katy de nuevo y después Madeline. Solamente a modo de comentario general. Fabián, discúlpame. Ya, pues ordenémonos. Mary, démosle el espacio, como Katy tú ya hablaste, te dejamos un poquito para después. Dale el turno a los chiquillos. Fabián, Madeline y después Katy, ¿ya? Para que vayamos comentando entre todos. Solamente comentar, Alejandra, comprendo las dificultades que tú señalas, las recojo y estoy de acuerdo. No, ¿qué te puedo decir respecto de eso? Ahora, pero sí, de todas maneras, hay algunas cuestiones que sí o sí, por ejemplo, que Irene ha señalado, que son parte de un inicio, como por ejemplo, yo noté 3 cosas, o cosas que se han dicho acá. Hay que detectar aprendizajes previos, creo que la mayoría lo ha señalado. Cuando Irene habla del chiste, no vamos a poner como criterio contar un chiste, porque eso sería... Pero sí hay una actividad motivacional, y algo que también es importante, que a lo mejor que debería estar ahí en una pauta de observación, es justamente lo que dijo Irene respecto de esa posibilidad de interactuar con los chiquillos, preguntarle cómo están, qué están haciendo, dejar que todos hablen, que participen, promover la participación, porque hay chicos que no hablan, que hablan poco. Entonces, cómo el profesor promueve la participación, cómo promueve el diálogo, pudiera ser también un criterio a observar, independiente si en este caso, Alejandra, todos pudieran hacerlo o solo algunos, independiente de la plataforma, qué es lo que el profesor está haciendo para permitir la interacción. Van a haber dificultades, y las hay, de manera presencial las hay, y ahora en virtual más aún, ¿bien? Así que voy recogiendo esas cosas. Mary. Sí, bueno, yo quería hablar sobre el tema de la estructura de la clase. Yo igual siento que en este momento no podemos estar tan rígidos como en una clase presencial, ya de tener el inicio, el desarrollo, el cierre. Quizá en algunas clases sí vamos a poder hacer un inicio
bien hecho, bien preparado, sí nos va a resultar, pero quizá en otro momento no. O la actividad que tenemos planificada va a ser un poco más amplia, entonces va a abarcar mucho más tiempo del que tenemos preparado, como dice Katy, son 40, 45 minutos, que creo que no deberíamos enfocarnos en la estructura de la clase, sino más bien en en el fondo de la clase. Y lo otro que habló la Irene, que creo que lo que ella comentaba, por ejemplo, de los chistes que daba el ejemplo, siento que eso más bien son quiebres o pausas activas, que nos ayudan también a trabajar la emocionalidad, a retomar la idea, a dejar como un poquito de relajo en el ambiente y a volver a que los niños se concentren. Entonces yo siento que quizá eso sí podríamos tenerlo en las clases virtuales, porque es tan monótono estar todo el día, o sea, toda la hora sentado frente a un computador, y esos quiebres que se van a hacer importantes. Mm. Pero así como la estructura de la clase, inicio, desarrollo y cierre, creo que no sería Pero como algo me, me- fundamental. me parece que es súper buena idea lo que plantea Mary sobre la idea de, o darle un nombre a lo que dijo Irene, sobre quiebres y pausas activas. Pero, a ver, no pensemos en la estructura tan formal. Yo te pregunto, Mary, tú cuando haces una clase, ¿tienes un inicio? Claro, sí lo tengo. Sí, sí, tienes un inicio, claro. Sí, lo tengo. Hay un desarrollo Tengo de la inicio, tengo un clase cierre y y, tengo un... y cierras la clase. ¿Ves? Entonces, hay tres momentos. Sí o sí siempre van a haber tres momentos, independiente como de la estructura. Quizás estamos acostumbrados a esta cuestión de la Claro. estructura, a lo mejor la estamos pensando como una cosa muy compleja, pero siempre tenemos estos momentos, ¿ya? Entonces, quizás qué cosas deberían ir en estos momentos. Hablemos de momentos de la clase, tal vez, para que no sea, saquemos del lenguaje la estructura y pongámosle los momentos de la clase, ¿bien? Pero sí o sí deberían estar algunas cosas. Por ejemplo, en esta idea del quiebre y de la pausa activa, si, no pudiera estar al final, no pudiera estar en el cierre. No, ¿cierto? Entonces también está en un momento. O sea, a eso me refiero, cómo vamos ordenando nosotros una clase virtual a partir de estos tres grandes momentos de la clase. Y me parece súper bien esa acotación, así que la recojo. Así que también gracias, Mary. ¿Sigue, Fabián? Sí, yo igual, básicamente era decir respecto a la estructura que también estoy de acuerdo con mis colegas de que no esté dentro de la rúbrica así netamente como está el inicio, está el desarrollo, está el cierre. Bueno, ya quedó claro cómo son los momentos. Yo creo que todo lo hacemos, Claro. pero que no lo pongamos en una rúbrica, porque en definitiva nos estamos poniendo más trabas a nosotros mismos y además exigiéndonos a hacer algo cuando queremos que este acompañamiento sea básicamente que nos ayude a lo que es la actividad central, que es donde logramos el aprendizaje. Y obviamente hacemos cosas al inicio del desarrollo para poder lograr este aprendizaje, pero claro, si lo ponemos en la rúbrica, en definitiva vamos a estar cumpliendo que para que esté bien en la rúbrica, pero no para al final lograr el aprendizaje que queremos lograr. ¿Ya? Pero Fabián, consulta, ¿sí? respecto de lo que mismo de lo que tú planteas. Tú estás diciendo aquí que hay algunas cosas que tú consideras que sí o sí un profe hace para lograr aprendizajes, ¿cierto? Sí. ¿Y eso pudiera estar en una rúbrica? ¿O en una pauta, por ejemplo? Sí, como por ejemplo el tema de la estrategia, a eso iba, por ejemplo, a lo que Pudiera dijo estar, Mary ¿cierto? e Irene, tema por ejemplo, estas pausas activas que también van y contribuyen al logro de aprendizaje. Ya, Claro. pero verlos como de esa forma, como estrategias que ayudan a que los niños construyan aprendizaje. Ya. Y esta por ejemplo, en las actividades centrales. Porque a veces, por ejemplo, si nos van a ver una clase y a lo mejor estamos nosotros viendo, no sé, una revisión de una guía, por ejemplo. Y ahí es complejo, por ejemplo, tratar en base a un rubio, por ejemplo, ver el inicio, el desarrollo y el cierre. Más que nada, por ejemplo, nos centramos y ponemos todo nuestro esfuerzo a la revisión activa de esta guía para ir viendo, por ejemplo, cómo construyeron el aprendizaje, qué hicieron para lograr responder, por ejemplo. Y al final se nos va todo el tiempo en eso. Sí, y me parece que es lo que debería, me parece que el foco está súper bien, Fabián. Yo considero que el foco donde tú lo estás señalando está bien, pero yo insisto con esta idea de los momentos. Siempre tú inicias una clase, siempre hay momentos. Claro. Claro, y eso es un poquito lo que yo quiero plantear. Como para darle un orden nomás, si no es que tenga que estar claramente definido el momento del inicio, el desarrollo y cierre. Si incluso la pauta yo no lo voy a poner así como criterios del inicio, criterios del desarrollo y criterios del cierre, no tiene sentido. Pero sí algunas cosas que debieran estar quizás en ciertos momentos. Y respecto de la estrategia, voy a retomar esa idea
para después para preguntar de manera general, porque creo que tú has dado en el blanco en algo que tiene que ver con estas estrategias para, tú dijiste, construir aprendizaje. Y esas estrategias quizás pudieran transformarse después, Fabián, en criterios. Porque si, por ejemplo, si tú me dices que una de las estrategias que tú utilizas para crear aprendizaje es fomentar la autonomía del estudiante, claro, eso podría estar en un criterio como a ser evaluado después o a ser observado. Claro que pudiera estar. Así que eso lo vamos a retomar después, pero creo que el foco que tú has señalado acá también es clave. Sigamos Claro, con Madeleine. y en ese No, sentido, Fabián, por sí, ejemplo, sí, no. sí, antes de Ah, finalizar, ya. que lo que hay que buscar que sean criterios, por ejemplo, que sean transversales a todas las clases, porque hay Claro. algunos que van a ser óptimos para una clase, Ujú. pero hay otros criterios que no van a ser aplicables en la otra clase. A eso voy. Exactamente. Que si lo pongo, por ejemplo, lo pongo en un momento específico de la clase, puede que en la otra clase que yo voy a desarrollar no voy a poder hacer ese criterio. Entonces Sí. me voy a forzar a cumplir algo que en definitiva a veces no me va a servir para esa clase. Eso, gracias. Con la lógica de la estructura, claro, pudiera ser que no, pero si tú señalas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy general, si tú señalas que una estrategia es promover la participación de tus estudiantes, o que todos opinen, o que todos generen que todos argumenten una pregunta, eso también como estrategia pudiera ser, o es muy genérica para estar en una pauta para acompañar a todos. Pues yo creo que todos pudiéramos establecer como un Claro, eso criterio sí, general. esas estrategias, Eso es a eso general. voy, estrategias Eso es general. transversales. Sí, Sí. me parece bien esa idea. Sigamos con Madre. Ay, sí, redundar, porque igual tenía escrito, porque estaba ahora revisando también pautas de evaluación anteriores. Ujú. Y de ahí quería proponer algunos criterios. Por ejemplo, organizar el tiempo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Entonces, que concuerdo con lo del inicio, desarrollo y cierre, más que un inicio, desarrollo y cierre, debería haber un tiempo necesario para las necesidades en ese momento del aprendizaje o de la clase. Lo otro también es promover el espacio de participación, estoy hablando como criterio súper concreto. Sí. Utilizar estrategias para monitorear, que eso también lo hacemos siempre, ya sea por chat privado, el chat público, por micrófono, eso es muy transversal. Ujú. Presentar situaciones de aprendizaje desafiante, también voy a los colegas que ir al fondo más que a la forma. Crear un clima de respeto por las diferencias y promover la participación, no me acuerdo, creo que eran esas. Ujú. Pero la verdad es que quería participar como para dar criterios más precisos. Sí, me parece, No sé yo creo que eso también son criterios generales. Coincido, sí, quiero insistir con algo, coincido con esta idea de la estructura que cobra mucho menor importancia en este contexto. Solamente como para darle quizás un orden, porque insisto con esta idea de que siempre hay momentos en una clase. Pero me parece que lo que señala Madeline acá también es clave y coincide que también, o es mismo hilo conductor de lo que viene señalando Fabián respecto de cuáles son esas estrategias para construir mejores aprendizajes. Esta idea de que sea una actividad desafiante, esta idea de que haya un monitoreo, esta idea de que se organice la actividad según las necesidades, yo creo que también es clave, y eso también es parte de la estrategia que pueden estar en una pauta de acompañamiento. Profesora Katy, ¿usted también quería comentar cosas? No, lo mío básicamente iba, de hecho lo resumió Madeleine, de que ir al fondo y no tomar en cuenta a ver como los imprevistos que van ocurriendo durante la clase. Alejandra lo dijo, quizás yo hoy día me voy a preparar súper bien, voy a tener una excelente clase y se va a caer el internet, va a fallar el internet de mis estudiantes. Muchas veces me pasa que yo los quiero hacer participar y termino con ellos chateando porque no tienen audio. Otra cosa que quería decir, que también hay que tener en cuenta, que han hecho una gran gestión de entregar computadores a los estudiantes, pero los computadores no están funcionando bien. En mi caso, tengo 3 estudiantes que están muy complicados porque los computadores se los han arreglado y siguen malos. Entonces, y tengo un estudiante que es repitente, Celia Morales, y él se conecta desde el celular. Entonces, es como que me escucha y trata de escribir. Es bastante complicado, entonces yo creo que todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta para una pauta, porque en el fondo no sacamos nada con ser tan ambiciosos si no vamos a estar cumpliendo y nos estamos poniendo la soga al cuello nosotros mismos. Yo sé de qué soy capaz en el aula, pero en este momento estoy aprendiendo sobre la marcha, estoy dando lo que más
puedo dentro de las posibilidades que hay, y quizás el día que estoy con el mejor ánimo es la clase que menos me resulta porque no me funcionó el internet o se cayó. O la página me expulsa a mí inclusive, entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta y me suma a las palabras de mi colega Madeline. Yo creo, algo que contar, te pero yo creo que en planteo- esa circunstancia, para eso también es el ciclo de acompañamiento, ¿por cierto? Porque, por ejemplo, si una clase sale mal, o la segunda o la tercera sale mal, supone que para eso también hay un proceso de reunión con la persona que va a entrar a observar, un proceso de retroalimentación, de diálogo, entonces eso no debería influir en la pauta, ¿o Sí, yo no? creo que hay que sacar un poco esos temores de que una clase no puede resultar, porque si una clase no resulta no significa que el profesor va a ser mal evaluado, ¿ya? Eso es el primer temor que hay que despejar. Si la clase, ese día la clase, los chiquillos no se pudieron conectar, o hay mala señal y se cayó, se cortó la luz, aquí está la flexibilidad, y por eso también están los colegas que van a hacer acompañamiento, porque Salvador, después, ¿sí? pero igual seamos honestos, o sea, siempre la culpa la tiene uno. Siempre parte o sea, nosotros tenemos que preparar el ambiente para el aprendizaje, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra clase, la responsabilidad es mía, lo tengo súper claro, pero en este momento hay factores que no van a depender de mí. Pero ¿eso en Porque qué ¿qué pasa si impide, ese día, por ejemplo, qué impide eso, Catherine, qué que pasa se si haga tú un ese día, por acompañamiento? ejemplo, a mí me va a acompañar Irene y me acompaña Clau Córdoba, ¿Sí? ¿ya? ¿Qué pasa si ese día es mi evaluación, es mi acompañamiento Ujú. y me caigo yo? Pero yo creo que, Entonces, sí, pero insisto, yo creo que quizás son menudez ya, pero vamos influyen. despejando, yo creo que vamos despejando cosas. Yo entiendo las dificultades del proceso, sí, pero avancemos. Yo creo que eso no tiene que ser un limitante para poder generar un acompañamiento. O sea, Ah, no, por supuesto. si Lo otro que si también puedo estamos hacer un en esto, comentario ¿sí, Lili? es que tampoco se trata de un acompañamiento que sea punitivo, Katy. O sea, yo tengo súper claro que todo el mundo tiene problemas de conexión. O sea, yo ahora tengo problemas de conexión, lo escucho súper mal, pero es un tema que nosotros somos conscientes de eso. O sea, yo no voy a ir a culpar, porque me toca creo que es con Mary y con Lucía, si a ellas se les cae, yo no le voy a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué no hiciste tu clase? No tiene que ver con eso, porque nosotros sabemos de que definitivamente hay un montón de problemas técnicos que nos pueden ocurrir. O sea, ahí está donde mi empatía con mi colega, porque yo también soy profesora y también sé que muchas veces nosotros podemos preparar lo mejor de las clases con nuestras mejores intenciones y en realidad no nos resulta por a veces motivo de estos factores externos. Yo creo que los criterios que mencionó muy bien Madeleine son a modo general, que nosotros tenemos que irlo observando y va a haber oportunidades en que las clases sí nos van a resultar y los vamos a poder observar claramente. Y otras veces donde las circunstancias que nos van a impedir la tecnología verla, pero como bien dicen también, son ciclos de acompañamiento. No en todas las clases vamos a tener esta mala conectividad. Van a ser ocasiones, no va a ser siempre, a no ser que tengamos muy mala suerte y que justo el profesor las veces que se lo observó se le cayó internet, o a los niños se le cayó, tendría que ser como muy mala suerte que fueran todas las clases en las cuales se va a observar. Yo Así creo que, que, no sé, sí. es que me da la sensación de que la Katy lo ve casi como punitivo. Marianela, ¿tú querías comentar algo o no? Justamente en relación a un poco lo que decía la Lili, lo que nosotros, independiente de cómo observábamos antiguamente, que era una pauta súper rígida, ahora el proceso de acompañamiento es justamente, está centrado en la reflexión. O sea, que se te cayó la página, o sea, se te cayó el internet, eso no significa que tú no hayas preparado la clase, que los niños que estaban conectados estuvieron bien. Entonces, son imprevistos, como cuando de repente tú estás haciendo una clase espectacular en el aula presencial y hay un simulacro de terremoto, se te fue a la punta del cerro tu clase. Entonces, también tenemos que tener, o sea, hemos estado leyendo ahora nosotros, por lo menos es lo que hemos estado haciendo en el equipo, un montón de textos donde nos explican cómo tiene que ser ahora la nueva modalidad de observación en relación a la observación, la retroalimentación, que es un proceso diferente al que nosotros teníamos antiguamente. Entonces, nosotros vamos también con otra mentalidad, vamos a aprender junto con ustedes. Entonces, los análisis no los vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ir ahí para
conversar con ustedes y ver esas situaciones. Entonces, no es punitivo. Si la internet se cae, mala suerte, la próxima vez será, pero dentro de lo que se pudo hacer, a lo mejor vamos a tener una conversación, un análisis de lo que fue, de acuerdo a las circunstancias. Nada más. Sí, yo creo, gracias Marianela y Lili, yo creo que hay que despejar esa duda desde el comienzo. Despejemos esa duda y que quede claro que esto se trata de un acompañamiento siempre con un enfoque hacia la mejora. Y el director también lo dijo, así que yo entiendo los temores, pero despejémoslos, que quedan al lado. Si un día no resulta, la idea es que si están las personas que van a acompañar acá, es porque también es para que escuchen, ¿cierto?, la inquietud de los profesores y después se puedan tomar decisiones en conjunto. Por eso es que se nombraron, ¿cierto?, estas duplas, para que internamente, si un día no me pude conectar o porque se cayó el internet u otra razón, bueno, la siguiente sesión lo haremos. Yo creo que ahí tenemos que ser flexibles. Y en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo. Marianela ya lo mencionó, Lili también, yo creo que Soraya está en el mismo espíritu, lo mismo que Patricia, el director también ya lo dijo. Así que yo creo que eso hay que dejarlo como claro desde ya. Por eso digo que eso no debe impedir que de todas maneras un profesor sí tenga más o menos algunas cuestiones que sí o sí deban ser parte de una clase, o de una buena clase, o una buena práctica. Y por eso que estamos, hay personas que levantaron la mano antes. Y por eso es que estamos tratando de definir algunos criterios generales, y ya se han mencionado varias cosas importantes respecto de cómo debería ser el inicio de la clase, cómo promovemos el diálogo, cómo le damos la bienvenida a los chiquillos, a las niñas, que saludar, qué sé yo, una serie de cuestiones que se hacen en el día a día, qué cosas son parte del inicio, la motivación, dejar claridad de cuál es el objetivo de la clase, qué esperamos de una buena actividad de aprendizaje. Fabián mencionó algunas cosas, Madeline otras. Creo que hacia allá tenemos que ir avanzando, y independiente de los imprevistos que puedan suceder, y se tomará otra decisión en el momento nomás. Sigamos entonces, seguía Mary y Fabián, y después Madre. No, yo quería complementar una idea que dio la madre, que fue de la estrategia para monitorear. Y ahí, en esa parte del monitoreo, relacionarlo con el tema de la evaluación formativa. Que nosotros habíamos mencionado que en la pauta de evaluación tiene que aparecer el tema de la evaluación formativa en la clase. Sí. Entonces, que sea relacionarlo ahí con ese criterio que dio Madai. Sí, la evaluación formativa puede ser desde preguntar cómo se pudo resolver o no pudo resolver bien el ejercicio, en qué se equivocó, sí, hasta aplicar alguna encuesta, cualquier cosa que pueda dejar algún registro de eso. Gracias, Fabián. No, yo me había olvidado de bajar la mano, así por eso. Ya, ok. Ya, gracias. Madeline, sigue esto. Yo quería hacer una sugerencia, no sé si se podrá, pero ya que va a ser el primer proceso de evaluación en modalidad de aula virtual, educación a distancia, ¿no sería bueno comenzar con a lo más 5 o 6 criterios y dejarlo en eso? Comenzar el primer proceso de observación de probablemente 3, conversar cómo fue, qué tal la pauta, y ahí empezar a agregar o modificar, porque tampoco sacamos con hacer una pauta con 10 criterios que redunden entre sí, sino que quizás 5 concisos que podamos sociabilizar bien y comentar. Mira, yo creo que la cantidad de criterios no van a ser excesivos, no como por ejemplo lo que se está planteando, lo que se plantea de manera presencial, pero hay algunos criterios que tienen que ver tanto con la forma como con el fondo. Por ejemplo, un buen criterio debe ser que el profesor se conecte 5 minutos antes de su clase, que el profesor esté esperando a los estudiantes. Yo creo que esas son cuestiones de forma que sí o sí deberían estar. En Salvador, pero eso dependiendo, porque recuerde que en Zoom no podemos conectarnos 5 minutos antes porque serían 5 minutos que perdemos. Menos de clase. Ok, sí, ya, bueno. Pero que el profesor... Pasa lo mismo en aula virtual. A ver, en general uno se trata bueno, de pero que el profesor se conecte entonces a la hora de su clase. Eso tiene que ser un criterio. Ya, pero si ese día se demoró más la plataforma en abrir,
Por eso, pues, don Salvador, porque ustedes tampoco conocen cómo funciona efectivamente, pues. Sí, la Todos conozco, los días la es conozco. distinto. Sí, Todos es los verdad, días es distinto. es verdad. Pero ahí en esa situación va a estar la conversación después y también la explicación, porque si se hace la consulta, porque la persona entró 5 minutos después o 10 minutos después, puede que sea efectivamente así. Es diferente, va a ser que si todas las veces pasa lo mismo. Entonces, todas esas situaciones son conversables. Entonces, sí, volviendo a lo que decía Madre, yo creo que sí, el tema de los criterios, yo creo que no van a ser muy excesivos, yo creo que tienen que ser cuestiones de las que van saliendo acá y de las que y de los que hemos conversado ahora, por eso lo estamos grabando, y también de algunas recomendaciones generales que se solicitan para una clase. Profesora Gladys. Bueno, yo creo que todos los criterios que se han nombrado son importantes. Los momentos de la clase, los tiempos, la estrategia, pero todos van a tener que ser un poco flexibles porque todos dependen de la situación en el fondo. Entonces, y lo otro que no sé, pues igual a mí me produce bulla, ruido, y siempre voy a estar en eso porque yo soy de las personas que para mí un acompañamiento todavía sigue siendo una evaluación, a pesar de todo lo que han dicho, a pesar que le han aclarado a Katy y todo. Entonces, yo pienso que a lo mejor el acompañamiento podría ser como, por ejemplo, cuando yo planifico clases con ¿cómo se llama? Con la profesora Pie. Nosotros hemos trabajado con Ángela y ella ya sabe de qué se va a tratar la clase, lo que yo voy a hacer en la clase. Ella aporta con algo también para la clase. Entonces, quizás también la persona que me acompañe en clase podría acompañarme y hacer algo también parte de mi clase, o sea, porque así fue, al menos cuando yo tuve la experiencia del acompañamiento en clases reales con don Sebastián, y don Sebastián participó de la clase, o sea, fue uno más en mi clase, él interactuó con los niños, o sea, a lo mejor el acompañamiento debía de partir desde que yo conversara con la persona que me va a acompañar, le cuente, nos pongamos de acuerdo, ella me dé algunas sugerencias y ella también pueda participar de la clase, para que se vea. Eso me parece una súper buena idea, pero, tendríamos que estar todos de acuerdo. Todos de acuerdo, en el sentido de que todos los que estamos acá tendríamos que estar de acuerdo en que hacer esa preparación previa, porque si la establecemos como un criterio, la idea es que sea evaluado para todos y para todas. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que previamente nos comuniquemos entre quien acompaña y quien no, para ver de la manera que participa, me parece una súper buena idea. Don Salvador. Sí. Yo lo entendí así el otro día, cuando estuvimos en reunión con don Juan Pablo, claro, sí, por eso iba a haber una preparación. Por eso lo pregunto ahora, porque este es el momento como ya más formal para decirlo y para tomar el acuerdo. Entonces, si estamos todos de acuerdo, yo creo que eso debería ser un elemento importante en la preparación del acompañamiento, ¿sí? Así que si alguien no está de acuerdo, sería bueno escucharlo, si no queda esa idea. ¿Sí? Bien, queda esa idea entonces. Entonces, queda establecido que el acompañamiento, la observación en este caso, quien acompaña también va a ser un participante. Un participante observador, ¿ya? Tiene esa doble modalidad. Gracias, profe Gladys, por recordar eso, porque es súper importante. Sí, es súper importante. Entonces también dejo ahí la pelota boteando, como se dice en jerga futbolística, a parte del equipo directivo, que ya saben quiénes son sus profesores que van a acompañar para que establezcan, en este caso, los momentos en que nos vamos a coordinar previamente para participar del aula. De esa manera también, nosotros que acompañamos nos vamos a dar cuenta que otra cosa es con guitarra, como se dice. Otra cosa es con guitarra. Bien, pero sí, me parece súper buena idea, así que queda ahí entonces como parte del proceso, esta idea de tomar acuerdos previos. Súper buena idea. ¿Algún otro elemento? Yo creo que han salido varios, ¿eh? Yo creo que con eso más o menos tenemos, si es que hubiera algún otro elemento que creen ustedes que pudieran estar, lo incorporamos ahora que sea importante. Pero ya han salido varias cosas que creo que pudieran estar en una pauta. La idea ese tema de forma,
respondiendo un poco lo que dice Alejandra, vamos a ser cuidadosos, Alejandra, en ese tema de la forma. Yo te encuentro la razón, así que vamos a tratar de que sea la menor cantidad de cosas y que sean muy genéricas. ¿Bien? ¿Algún otro elemento, colegas, que pudieran ser importantes de una clase? Que pudieran estar. Hemos dicho cosas, por ejemplo, como... bueno, la última que dijimos tiene que ver con esta idea de ser parte a quien observa, que sea un observador participante, que sea una cantidad de criterios adecuados al contexto. Hemos dicho también que debemos rescatar aprendizajes previos, hay que hacer monitoreo de los aprendizajes, sí o sí hay que generar alguna pequeña actividad o algún momento donde se genere una motivación inicial por la clase. Vamos a observar también las posibilidades de participación que el profe da, independiente si los chiquillos no participan poco o se cae el internet, pero la idea es cómo el profesor planificó esa participación. Que el aprendizaje sea un aprendizaje desafiante. Yo creo que eso lo podemos conversar para también buscar algún criterio común de qué entendemos por desafiante. La emocionalidad es un tema que pudiéramos a lo mejor incorporar. Bueno, se han dicho varias cosas. Si hubiera alguna otra, mira, lo que voy a hacer ahora es levantar una pauta inicial de acompañamiento y ya la última reunión que vamos a tener es que la vamos a revisar y vamos a entregar el calendario final de acompañamiento. Y eso seguramente va a ser para el calendario, así que seguramente va a ser para la semana subsiguiente. Bien. Eso, colegas. Ya llevamos casi una hora y media de trabajo, yo creo que ha sido bien fructífero. Don Salvador, yo tengo una pregunta. Mary. El tema del calendario, ¿se va a hacer entonces, en el ciclo de acompañamiento va a ser antes de las pruebas? Porque esto sería la próxima semana. Porque después recuerdo que tenemos las pruebas y luego tenemos la semana del 18. Entonces tendría que ser posterior al 18 para no tener, para no tener como un quiebre dentro de los acompañamientos. Ya, nosotros nuestra evaluación sería del... no, te quedan 2 semanas más. Sí, nos quedan 2 semanas. Puede ser del lunes 31 al viernes 4. Esa semana podría ser. Ahí nos da. Sí, pensé que era otra semana allá. Tenemos evaluación del 7, no, perdón. ¿Sí, del 7? Sí, del 7 al 10. Del 7 al 10, porque el 11 dijimos que lo íbamos a dejar libre para que nos coincidiera ese viernes con la semana que viene de receso 18. Entonces le vamos a agregar ese viernes, dijimos. Entonces, la próxima reunión, colegas. ¿La próxima reunión es el lunes? Le voy a preguntar bien al director. Él seguramente va a enviar la invitación. Pero igual hay que poner ojo en ese sentido, porque si nos apuramos por empezar luego, igual después vamos a quebrar, vamos a alcanzar a tener una. Entonces, a lo mejor es preferible después del 18 darnos una semanita así como para retomar, para calentar motores, por decirlo de alguna manera, y ahí continuar y hacerlo durante varias semanas, pues, para no hacer ningún quiebre y que no haya ningún otro más imponderable o alguna situación ajena o externa que pudiera complicar esa rutina de observación. Sí, te apoyo. Sí, puede ser. Sí, me porque parece, va a ser esa semana, va a ser una semana ahí con interrupciones. Sí, me Tendría parece que ser, importante que sea constante, o sea, que sea entre una observación y otra, un acompañamiento y otro, haya menos de una semana incluso. Porque uno puede ver el desarrollo, por ejemplo, de un objetivo, cuando ves clases seguidas esto necesita ser muy cercano uno al otro mientras vas conversando con tu colega. Sí, pudiéramos dejar, por ejemplo, a lo mejor pudiera ser la semana del 28 de septiembre iniciar. Eso, perfecto. Y también hay que pensar que tenemos que tenemos que preparar los portafolios
y que se nos viene también eso de evaluar los portafolios al final de septiembre. Cuando lleguen de vuelta hay harta cosa nueva, digamos, en este mes que se viene. Sí. Mire, yo coincido con la idea. Quizá el 28 podría ser una buena fecha de inicio, pero de todas maneras eso yo prefiero que también conversando con el director, porque creo que él tenía algunos tiempos, algunos plazos. Así que se lo voy a comentar y después lo confirmamos. Pero voy a plantear esta idea de la interrupción de la semana del 18. ¿Bien? Bueno, la próxima reunión entonces compartiríamos la pauta de observación de acompañamiento y compartiríamos el calendario, considerando lo que ustedes han señalado ahora. ¿Bien? Bien, gracias colegas por su tiempo. Si no hay más comentarios, lo dejamos hasta acá. ¿No? Gracias. Bien. Que estén bien. Gracias. Nos Adiós, vemos. que estén bien. Saludos. Chao. Descanso Chao, que y que estén tengan bien. buena tarde. Chao a todos. Qué rico verlos. Chao. Chao. Chao.